Cuando empieza a haber un daño hepático, muchas veces no estamos familiarizados con ese daño hasta que el hígado llega a ser completamente cirrótico. Bueno, el cerebro realmente es el control de nuestro cuerpo. Realmente la única alternativa que tenemos es un trasplante. Bienvenidos a LAPI Podcast, un espacio otorgado por LAPI Laboratorio Médico donde resolvemos todas esas dudas que surgen al hacernos exámenes de laboratorio, con la finalidad de mejorar la calidad de vida para mover el futuro. Yo soy la médica Suzy Marcel, quien los acompañará durante esta plática con la química farmacobióloga María del Carmen Pamela Morales, quien hizo la licenciatura dentro de la Universidad Femenina de la UNAM, y también cuenta con un posgrado en bioquímica clínica con orientación hematológica por la Facultad de Química de la UNAM. A su vez, fue jefa del Departamento de Investigación dentro del Centro Nacional de Transfusiones Sanguíneas de México. Cuenta con entrenamiento formal en criopreservación y cultivo de células progenitoras hematopoyéticas por la Universidad de Tübingen en Alemania. En Abbott Laboratorio de México se ha desempeñado como gerente de líneas de hematología, banco de sangre e enfermedades infecciosas para la región de México, Centroamérica y Puerto Rico. Actualmente es responsable de la unidad de negocios de Abbott Transfusion Medicine. Acompáñenos durante esta plática para conocer más al respecto. Pues muchas gracias, Química Pamela, por acompañarnos el día de hoy y espero le guste el LAPI Podcast. Muchas gracias por la invitación y al contrario, es un placer venir a platicar con ustedes sobre estos órganos vitales y cómo interactúan cuando están y cuando no están en armonía, cómo afecta a la salud. Justamente hablando de esta parte, ¿cuál es la función para nuestros lapiescuchas que no conocen mucho de medicina ni de órganos, del cerebro y del hígado? ¿Cuál sería su función principal o vital? Bueno, el cerebro realmente es el control de nuestro cuerpo. Nosotros vamos a ver que procesa y recibe a través de todos los sentidos la información, maneja nuestras emociones, los movimientos vitales, y todo lo que pensamos, lo que nosotros vamos a aprender y cómo vamos a recordar, y también está muy ligado a todas nuestras funciones corporales a través del sistema nervioso. Increíble. Y en esta parte en la que estos dos órganos coexisten juntos, ¿cómo es que una función interactúa con la otra? Bueno, lo que acababa de mencionar es respecto al cerebro. Si hablamos también del hígado, vamos a ver que es una central metabólica que lo que va si nos damos cuenta, participa en... hay literatura que avala que participa en más de 500 funciones, dentro de las cuales está la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos, el poder limpiar la sangre de sustancias dañinas o tóxicas para el organismo, participa también en producción de bilis, en la producción de factores de coagulación. Entonces vemos que sus funciones son muy, muy importantes y lo más increíble es cómo interactúan entre ellos, y cuando no existe esa armonía que hablamos al inicio, realmente es cuando vienen las problemáticas serias para la salud, ¿no? Entonces, ¿cómo van a interactuar el cerebro y el hígado? Esta parte es la que nosotros vamos a ver que se hace a través de vías hormonales, a través de neurotransmisores, a través de neurotransmisores o a través incluso también participa la respuesta inmune y la inflamación. Y de esa manera vamos a ver que va a haber una interrelación entre los órganos, el hígado y el cerebro. Es muy importante esto que menciona. Definitivamente ambos tienen vastas funciones y de pronto enumerarlas sería imposible, pero sí es importante tener en cuenta esta parte hormonal que muchas veces asociamos al cerebro y la parte metabólica del hígado, que también ayuda a que coexistan y que se ayuden entre sí. ¿Y cómo podemos determinar, por ejemplo, en algunas tal vez patologías, cuando esto no se está realizando de la manera adecuada? ¿Qué fallos podemos encontrar? Bueno,
Se pueden encontrar enfermedades bastante serias. Vamos a ver que en el momento que el hígado no está funcionando adecuadamente, es decir, no va a poder limpiar la sangre de sustancias tóxicas, en el momento que no va a poder interactuar todos los neurotransmisores, no van a poder interactuar las hormonas que se van a producir o participar en las funciones del hígado, entonces vienen todos los problemas y empiezan a liberarse sustancias tóxicas, que es cuando afectan al cerebro. Y entonces ahí es cuando empieza a haber fallas de inestabilidad, pueden tener inestabilidad las personas a sus movimientos, pueden tener problemas cognitivos serios que van a ir incrementando conforme las fallas hepáticas sean cada vez mayores. Exacto, bueno, explicarles un poquito a los lapiescuchas que cuando hablamos como de hepáticas, hepatos, todo eso va relacionado pues al hígado, ¿no? Entonces, de casualidad, ¿conoce algunas de las enfermedades que tal vez les puedan resonar a algunos de nuestros lapiescuchas relacionadas a una disfunción justo en esta eliminación de toxinas del hígado que producen fallos en el cerebro o en el raciocinio, le podemos llamar, para hablar de este cambio cognitivo que ocurre en las personas cuando hay una mala depuración de estas toxinas, que es la función principal del hígado, y que eso produce, por tanto, pues un mal desarrollo de las actividades que consideramos normales, ¿no? El que no seamos tan coherentes. Exacto. Entonces, sí, incluso va a esa parte cognitiva donde dice, empezamos a ver que las personas no tienen ninguna relación con la realidad, e incluso puede haber diferentes niveles hasta llegar a ser completamente inestables. Entonces, eso sí, efectivamente, doctora, como menciona, son fallas que pueden ser en diferentes niveles. Pero bueno, si hablamos de las enfermedades que pudiera tener el hígado, podemos ver que el hígado cuando enferma podemos tener un proceso de una hepatitis. Las hepatitis pueden ser causadas por virus o por ciertas, porque recordemos que la hepatitis es la inflamación del hígado. Entonces, ese problema que manifiesta el hígado, realmente el objetivo es buscar qué es lo que está provocando esa hepatitis, ¿no? Hay varios factores que van a provocar esa hepatitis. Pueden ser procesos virales, podemos ver que pueden ser por una hepatitis A o una hepatitis B, una hepatitis C, e incluso en algunos casos y en algunas veces podemos llegar a pensar también en una hepatitis E, que sería un proceso viral. Pero también existen otras causas como por ejemplo cirrosis, cuando el hígado ya está bastante dañado. Recordemos que el hígado cuando está normal, pues tiene un aspecto blando, un aspecto muy característico de que es sano. Cuando empieza a haber un daño hepático, muchas veces no estamos familiarizados con ese daño hasta que el hígado llega a ser completamente cirrótico. Y es cuando lo vemos, pues perdón la expresión, pero es un poquito como las células están como chicharrón, están perfectamente bien lastimado las células, y es cuando estamos viendo que existe una cirrosis, y puede ser que el paciente no se dé cuenta que tiene esa cirrosis hasta que empieza a tener manifestaciones importantes, y ahí es donde empieza la relación del hígado con el cerebro, porque causa la famosa encefalopatía hepática, que es cuando ya hay un daño al cerebro causado por la falla del hígado, ¿no? Entonces, hay que ver el fondo de la enfermedad, que puede ser un hígado graso, que también hemos escuchado en algunos casos que dicen, bueno, es que me dijeron que tengo un hígado graso y que debo de tener cuidado. ¿Qué tanto? Pues sí, eso es un antecedente muy importante para tener cuidado, monitorearse y tener un seguimiento bien específico para evitar que lleguemos a tener una encefalopatía o daños cognitivos importantes que también están ligados a ese hígado graso. Creo que es importante varios puntos de los que acaba de mencionar. Uno de ellos es que en muchas ocasiones podemos llegar a obviar el que estamos saludables porque no tenemos ninguna dolencia, ¿no? No hay algo que nos esté molestando, y entonces hasta que nos tornamos amarillos, ¿no? Que en medicina le llamamos ictericia. Entonces empezamos a pensar,
pues igual y tengo algo mal por ahí del hígado, me han contado, ¿no? En esta parte de las funciones que nos mencionaba Química, pues definitivamente es importante. Pero acotando muchas de las enfermedades de las que acaba de hablar, creo que hay que tomar en cuenta, y en el API Laboratorio Médico definitivamente tomamos muy en cuenta la prevención y el chequeo continuo. Las hepatitis virales, como mencionó, que las tenemos conocidas como A, B, C y en ocasiones ocurren sin que nos demos cuenta al momento. Sin embargo, sí puede haber indicios en nuestros exámenes de laboratorio. Entonces, ¿nos podría orientar sobre qué tan adecuado es que revisemos esta parte de los virus relacionados a una inflamación del hígado, que es la hepatitis? Doctora, menciona algo bien importante, que normalmente, desafortunadamente, en nuestra cultura no acudimos a chequeos periódicos o a cosas preventivas, sino vamos a checarnos cuando ya nos duele algo. O en el caso, por ejemplo, de las hepatitis, a veces las personas se dan cuenta que están infectados con hepatitis B crónica, por ejemplo, o una hepatitis C, cuando accidentalmente, porque desafortunadamente no es normal que vayan a donar sangre, y es cuando se dan cuenta que están positivos a un marcador de hepatitis. Entonces, realmente lo que sí se tiene que hacer es un chequeo periódico de preventivo, ¿no? Y no nada más es efectivamente, de los más importantes son los marcadores serológicos de enfermedades infecciosas como la hepatitis, y que son específicos los marcadores para cada una de ellas, pero también, por ejemplo, van muy de la mano con el famoso perfil hepático. ¿Qué incluye ese perfil hepático? Pues enzimas o sustancias que son determinación de sustancias que son producto del metabolismo del hígado. Entonces, eso es importantísimo, los perfiles hepáticos, checárselos con cierta frecuencia, porque son enzimas que se requieren estar monitoreando que están funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, vemos que son alaninoaminotransferasas, aspartato aminotransferasas, o sea, son varias enzimas que incluso los laboratorios tienen marcado un perfil como hepático, y ya están incluidas estos y los metabolitos de desecho, que también son el urobilinógeno, las bilirrubinas, y que es cuando ya empiezan a ver que, caray, estoy ictérico, y entonces ahí es donde empiezan a verse alteradas estos. Pero la otra muy importante es los marcadores de enfermedades infecciosas como las hepatitis. Muchos de los casos ni siquiera nos damos cuenta que estuvimos en contacto con el virus. ¿Por qué? Porque los comportamientos serológicos de cada uno de los virus son muy diferentes. Por ejemplo, el comportamiento de la hepatitis A es muy, muy diferente. La hepatitis A normalmente, pues, su comportamiento es que da en etapas muy tempranas de la vida. Afortunadamente, ahorita ya los esquemas de vacunación para los pequeños es casi mandatorio en la mayoría de los casos, y es más difícil. Pero aquellos que, bueno, en la época de nosotros, bueno, sobre todo yo, o sea, que no existía esa vacunación, pues realmente nos infectábamos con hepatitis A porque la transmisión es parenteral. Entonces, es contacto con, contacto con alimentos, con agua. Entonces, realmente era muy factible, no es parenteral como la hepatitis B. Entonces, realmente te infectabas de los primeros años de tu vida y ya quedabas inmunizado, y de hecho, en muchos de los casos, si tú corres anticuerpos contra la hepatitis A, que es las determinaciones que están para este virus, pues vas a identificar nada más si es una hepatitis reciente o es una hepatitis tienes los anticuerpos de memoria. Eso es lo que el médico, cuando manda hepatitis A, quiere ver. Ahora, cuando a un adulto le da hepatitis A veces la sintomatología va a ser muy agresiva, muy similar a lo que es hepatitis B. Entonces, ahí sí, por eso el médico, cuando manda un perfil de hepatitis de marcadores, manda hepatitis A y manda hepatitis B y hepatitis C, porque tiene que descartar de qué tipo de hepatitis se trata para poder ver cómo va a actuar. Si es una hepatitis A, no va a haber necesidad de dar un tratamiento específico para el virus. Normalmente va a recuperarse, es para los síntomas nada más el tratamiento. Y si se trata de una hepatitis B, ahí sí, el médico va a tratar de que este individuo se recupere al 100% para que no se haga crónico, que son aquellos individuos que pasan años y años, que les dio hepatitis B cuando fueron pequeños
y cuando son adultos o cuando han pasado muchos años, de repente ya se dan cuenta cuando el hígado está completamente cirrótico y ya no se puede hacer nada, ya tenemos que recurrir a esperar un trasplante o esperar, entonces es mucho más agresivo. Y afortunadamente es un porcentaje muy pequeño de la población que no se va a recuperar. Estamos hablando que es un 10, de un 10 al 15% de las personas que les dé hepatitis B se hacen crónicos, pero desafortunadamente no lo saben porque no tienen seguimiento. Entonces, ahí sí es el seguimiento de la hepatitis. Ahora, la hepatitis C es otro comportamiento serológico distinto. Ahí sí se infecta uno y tampoco, muchos de los casos, el 80% de los casos son asintomáticos. Y entonces, mientras esté el virus dentro de nuestro organismo, lo que va a hacer es que va a ir al hígado y ahí va a estar molestándolo todo el tiempo hasta que completamente lo haga cirrótico. Y es cuando empieza a haber manifestaciones de problemas hepáticos o ya dañó tanto al hígado que empieza el hígado a no producir a sintetizar las proteínas, a sintetizar los lípidos o eliminar sustancias tóxicas, y entonces esas sustancias tóxicas que no puede eliminar se van al cerebro y es lo que provoca las encefalopatías hepáticas. Sí, justamente eso es muy importante que nuestros lapiescuchas lo conozcan. De pronto, la hepatitis A pues es muy conocida porque nos da síntomas en la mayoría de los casos, pero las demás de pronto pues es esporádica a la vez que causa síntomas o no, y es importante dar un seguimiento. Y justamente como en LAPI Laboratorio Médico tenemos ciertos perfiles de enzimas hepáticas o para detección de hepatitis A, B o C, y justamente es lo que va a evaluar el médico es si es reciente o si hay una memoria que se llevó gracias a una vacunación, ojalá, pero si no es así, pues a que ya lo tuvimos y hay que estar como al pendiente, ¿no? Con ese cuidado y esa prevención. Y justamente de lo que habla también es de cuando ya no pudimos detectarlo a tiempo, ya hay un daño y ese hígado lisito, como comentaba antes, ya se volvió un chicharrón, ¿no? Entonces ya los síntomas se presentan o no, o de repente vemos esta conexión cerebro-hígado cuando empezamos a tener problemas a nivel cognitivo, ¿no? Que no podemos desarrollarnos de manera adecuada y que pues en ocasiones cuando son adultos mayores de pronto podemos obviar un poco de demencia o cuestiones así, pero no siempre es el origen, ¿no? O sea, siempre hay que evaluar todo el contexto como médicos y como pacientes a nuestros lapiescuchas siempre los invitamos a revisar su salud de manera anual para que puedan así llevar lo mejor posible su calidad de vida. Y hablando de la encefalopatía hepática, de pronto este término suena como muy robusto, ¿no? Como que tal vez nuestros lapiescuchas se puedan preguntar, ok, pero ¿eso qué pasa? ¿O por qué me puede dar? ¿O solo me va a dar si tuve hepatitis? ¿O hay alguna otra razón por la que me pueda dar encefalopatía hepática? Que bien hablábamos al principio, que en cuanto el hígado no pueda pues desechar estas toxinas, vamos a empezar a notar cambios, ¿no? Exacto, y efectivamente no solamente es por un proceso viral que el hígado se dañe, sino que puede ser, por ejemplo, el abuso de alcohol que provoque una cirrosis en el hígado. Eso también va a dar origen a una encefalopatía, o el uso de drogas, o alguna otra manifestación, incluso algún padecimiento hereditario o autoinmune que esté dañando al hígado. Eso también puede llegar a causar una encefalopatía hepática, ¿no? Porque realmente la encefalopatía es el reflejo de un desajuste también en el hígado. Entonces es un problema que es como consecuencia de tener una falla hepática. Ahora, el origen de la falla hepática, efectivamente, como menciona, tiene que ser el diagnóstico y el cómo proceder, realmente tiene que ser una parte multidisciplinaria. O sea, vamos a ver que está inmerso la parte médica, por supuesto, con un examen clínico, está la parte del laboratorio con todas las pruebas necesarias que le van a ayudar al médico a establecer ese diagnóstico, en qué etapas de la infección se encuentra, de qué tipo de afección tiene el hígado, si es una cirrosis, pero causada por qué. Y en el caso, por ejemplo, de los marcadores de enfermedades infecciosas, como en el caso de las hepatitis virales, es bien importante que se tenga marcadores. Es algo que a veces pues,
la escucha seguramente no están muy familiarizados en cuanto a qué es lo que los laboratorios eligen para poder hacer esas determinaciones. Pero esas determinaciones que los laboratorios eligen para poderle dar todas esas herramientas al clínico son muy importantes, porque recordemos que ahora que nos familiarizamos con la pandemia, por ejemplo, vemos que los virus cambian, los virus mutan. Entonces, si el laboratorio que está haciendo las pruebas no tiene la tecnología adecuada para poder identificarlos, eso es muy grave, porque pues, puede pasar desapercibido, porque los virus mutan. Por ejemplo, el antígeno de superficie le gusta mutar, por ejemplo, el virus B de la hepatitis le gusta mutar en su región del antígeno de superficie. Ahí genera pequeños cambios, son sumamente pequeños, pero que afectan el diagnóstico. Entonces, si el laboratorio no tiene la tecnología adecuada para identificar su presencia, pues puede tener un resultado que no sea adecuado y el clínico no le va a servir, va a decir, bueno, ¿qué está sucediendo? Yo pensé que sí se debía a una hepatitis, porque en el perfil de hepatitis B, por ejemplo, no nada más es un solo marcador. En hepatitis A tenemos 2 marcadores, que son anticuerpos contra hepatitis A, que son IgGs e IgMs, para ver si es una infección reciente o es una memoria inmunológica. Pero en hepatitis B no. En hepatitis B tenemos varios marcadores que son antígenos y anticuerpos de todos los componentes estructurales del virus. Entonces sí es importante acercarse a un laboratorio muy serio como este, porque realmente sí toman en cuenta todos esos factores de cómo estos virus van cambiando y poder identificarlos y que no se les escapen, porque pues sí pueden existir metodologías que no los detecten y pues no van a ayudar para su diagnóstico, ¿no? Justamente porque nuestros lapiescuchas de pronto pueden tener varias dudas sobre qué tipo de estudios se deben de realizar, y aunque ya existen estos perfiles, cuando les hablamos a nuestros lapiescuchas de antígeno o anticuerpo, ¿a qué nos referimos para que puedan comprender un poco más este contexto que es muy importante? Sin embargo, pues puede ser algo que no sea palpable para nosotros. Sí, por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, el virus B de la hepatitis. El virus B de la hepatitis, bueno, ya nos familiarizamos un poco con los virus, ahora con el COVID. Entonces, bueno, ya sabemos, este es un DNA virus, es un virus que su material genético, pongamos que es una esferita que tiene sus espículas, que son sus componentes, su coronita, exacto. Y van a haber ciertas diferencias. En el caso del virus de la hepatitis B, su material genético dentro del virus, dentro del núcleo, va a estar el DNA. El DNA, porque ese es un DNA virus. Entonces, no sucede así con el DC, que es diferente. Entonces, pero, por ejemplo, vamos a ver los antígenos. Cuando nosotros identificamos en el laboratorio los antígenos, vamos a identificar en la estructura, ya sea el corazón del virus, ya sea lo que está fuera del virus, lo que está alrededor del virus, eso es la estructura, esos son los antígenos. Y cuando decimos anticuerpos, es lo que se produjo para poder atacar esas estructuras. O sea, cuando decimos antígenos es que estamos identificando al virus como tal. O sea, si yo digo el antígeno de superficie del virus B de la hepatitis, quiere decir que estoy identificando la bolita que estaba ahí en la parte superior del virus. Pero ese pedacito es el que está identificando el laboratorio. Y cuando identifico anticuerpos contra eso, es la sustancia que el organismo reaccionó para atacar a ese virus que era extraño para nosotros. Entonces, como es un ente extraño para nuestro organismo, reaccionamos produciendo anticuerpos, y esos son los que identificamos en el laboratorio, anticuerpos contra esas estructuras. A veces pueden ser el corazón, que son el famoso core, y es core M, core, son diferentes marcadores, y sí es cierto, o sea, acá ¿cómo me van a hacer 8 determinaciones para hepatitis B, o 6 o 5? Va a depender de lo que el médico quiera revisar, pero realmente son los componentes estructurales y su anticuerpo, su correspondiente anticuerpo. Ahora, cada uno de estos componentes, ya sean antígenos o anticuerpos, van a estar presentes en diferentes etapas de la infección. Por eso el médico manda hacer todos esos, porque dependiendo cuál esté, es en la etapa de la infección que esté. Puede ser con eso puede el médico dilucidar si es una hepatitis crónica, si es una hepatitis aguda.
porque hay marcadores que cuando ya se hacen crónicos no van a estar presentes y cuando es el proceso agudo sí están presentes. Entonces, por eso es que es el conjunto de todos esos marcadores. Pero a eso nos referimos en antígenos, es las estructuras. Identificamos directamente la bolita que está dentro de la esferita, llamémosle así muy coloquialmente. La importancia de esto que nos menciona es que de pronto al ver justamente tantos analitos o tantos estudios dentro de un mismo perfil decimos, pero ¿para qué tanto si solo quiero detectar una cosa, ¿no? Hepatitis A, B o C, no creo que sea tan complicado. Pero cierto es que es complicado, requiere de un conocimiento médico y de que los químicos nos ayuden a nosotros los médicos a que podemos detectar si es una enfermedad crónica o si está en agudo y la tiene el paciente en este momento y entonces hay que hacer algo al respecto, que en todos los casos hay que hacer algo al respecto, sin embargo, pues depende de la agresividad del tratamiento, el estadio en el que esté la persona. Y justamente cuando hablábamos un poquito de este hígado achicharrado, me gustaría comentar que de pronto mencionamos que nada más el alcohol es el causante de esa afección en el hígado, cuando no. Definitivamente hay virus, existen también las adicciones, pero también hay otro factor que no tomamos en cuenta cuando hablamos del famoso hígado graso. Y es que si nosotros tenemos un consumo, pues alto en alimentos no saludables, también podemos llegar a la cirrosis por ese medio, ¿no? Y el primer paso es la detección de un hígado graso. Entonces, ¿nos podría platicar un poquito como el proceso para llegar a, o si solo es como, pues por los virus que definitivamente nos los explicó muy bien, así que espero nuestros escuchas estén satisfechos y ya puedan ir a nuestros perfiles y decir, ya sé para qué es cada uno. No, con gusto, con gusto. Efectivamente, bueno, esa es la parte viral y existe como un pequeño tabú. Claro, que ya cada vez va avanzando, sobre todo cuando tenemos más contacto con información y ya no es. Pero si ustedes alguna vez escucharon, sobre todo a la época de las abuelas, que decían, es que, mira, fíjate que se murió de cirrosis, seguramente era alcohólico. Seguramente, y no necesariamente. O sea, hay gente que se puede morir por cirrosis y en su vida consumió alcohol. ¿Por qué? Porque el proceso que llevó a la cirrosis no tiene nada que ver con el alcohol. A veces sí tiene que ver con el alcohol o con la droga, pero en muchos de los casos se debe a otros factores, ¿no? Que llevaron a que ese hígado se hiciera cirrótico. Entonces, eso sí, antes sí se decía, no, cirrótico, seguramente era alcohólico. No, eso no es cierto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa ahora con el hígado graso? Efectivamente, que realmente las costumbres alimenticias que tenemos no son a veces muy, muy adecuadas y entonces provocan que se manejen niveles no adecuados de lípidos o niveles no muy adecuados de otros marcadores que también se realizan en los laboratorios y que dan la pauta cuando alguien se hace colesterol, triglicéridos y todos estos marcadores y que dicen, es que maneja niveles altísimos y eso puede llegar y le dice el médico, tenga usted cuidado porque eso lo puede llevar a un hígado graso. Ahorita usted no lo tiene o ahorita ya empezaron a ver los clínicos que son diferentes niveles de hígado graso. Entonces le dicen, bueno, mira, pues mira, tú estás en el nivel 1, pero tú ya estás en el nivel 4. Cuidado, porque un hígado graso ya de nivel, con este nivel que tienes, ya te puede generar problemas. Recordemos que si el hígado se daña, entonces ya te puede generar problemas cognitivos. Y dicen, acá hay, ¿a poco por el hígado? Sí, porque se dañaron ya las funciones del hígado y entonces ya el hígado no va a mandar sustancias tóxicas. Hay algo que, por ejemplo, nosotros vemos que el amonio se transforma dentro del hígado y entonces si ese amonio no puede ser transformado porque está dañado el hígado, ese amonio es el que se va al cerebro. O sea, se va por diferentes vías que encuentra para poder liberarse y es lo que causa esos trastornos cognitivos muy extraños. Pero es prácticamente porque le vamos poniendo al costalito muchas piedritas con triglicéridos. Y bueno, no se diga cuando tenemos algunos padecimientos crónicos como una diabetes, como hipertensión y todo eso, y le suman al hígado graso, es muy factible que en etapas tempranas empiece a tener problemas cognitivos, ¿no? Sí, la importancia de tomar esto en cuenta, ¿no? Que no simplemente es estarnos revisando, como bien mencionaba, esta parte de la hepatitis que probablemente no tenga síntomas, sino también tener triglicéridos o colesterol alto,
puede tener síntomas que no vemos, pero de pronto ya conforme vamos añadiendo esto de no revisarnos, no ir con nuestro médico, no revisar qué medicamentos tal vez podamos tomar para mantener unos niveles adecuados, no hacernos un chequeo, como siempre en Lapi Laboratorio Médico los invitamos a esta prevención, a que antes de que ocurran estas afecciones cognitivas, pues ya podamos tener a nuestra mano nuestros resultados y pedirle a los médicos que nos apoyen, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, me gustaría concluir con algunas recomendaciones que nos pueda hacer de cómo mantener a nuestro hígado lo más saludable posible, mantener a nuestro hígado, pues, aunque no lo veamos y que no lo sintamos de pronto qué daño le estamos haciendo, ser conscientes de qué hábitos le podemos añadir a nuestra vida para ayudar al hígado a mantenerse saludable. Sí, claro. Bueno, definitivamente, pues tiene que ser una vida sana. ¿Y cómo es cuando a uno le dicen, es que tienes que llevar una vida más sana? Bueno, pues es una vida donde haya un control alimenticio adecuado, una alimentación balanceada. Recordemos que ya en la actualidad, afortunadamente, hay una cantidad de nutriólogos que nos pueden ayudar a poder equilibrar, porque una cosa es también cuando ya se tiene el padecimiento, también es importante que se tenga un chequeo con un nutriólogo de qué alimentos son los que pueden ayudar a que esto no progrese. O si ya está el hígado dañado, bueno, pues qué alimentos son los que no progresen. Y en el caso preventivo, pues obviamente que tener una dieta balanceada, sin exceso de carbohidratos, sin ese exceso de grasas, y realmente tenemos muchas alternativas que pudiéramos utilizar. Nada más es un poco de voluntad, entonces donde tenemos que enrolarnos en esa alimentación y definitivamente el ejercicio, mínimo 30 minutos al día de ejercicio, mantenernos preventivamente, no lo que decía doctora, realmente tener un control preventivo de ciertos marcadores para ver cómo está nuestro estatus de salud, y eso va a ayudar que no vayamos cuando ya no tengamos solución, porque cuando ya vamos, cuando el hígado está completamente cirrótico o dañado, realmente la única alternativa que tenemos es un trasplante. Entonces eso no es todavía, sabemos que hay muchos alternativas, pero cada vez ha habido un poco más de medicamentos para tratar el hígado, pero no debemos de confiarnos, ¿no? Tiene que ser una vida, pues, con alimentación sana, con ejercicio y con chequeos periódicos, ¿no? Qué importante todo lo que menciona, definitivamente hay que tomarlo en cuenta porque de pronto lo que no vemos o lo que no sentimos lo obviamos y entonces no tenemos el cuidado adecuado para llevar una vida saludable y que impacta en tantas áreas de nuestra vida porque esta conexión hígado-cerebro es la que nos ayuda bastante a lograr todos nuestros objetivos. Entonces, si no cuidamos a nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a lograr esas metas que tenemos en mente cada uno de nuestros lapiescuchas? Así que los invitamos a llevar una vida más saludable. Le agradezco mucho, Química, por todas estas palabras que nos gracias por la invitación. Gracias por todo lo que nos comparte. Espero regrese a explicarnos un poquito más sobre todos esos virus y bacterias que usted conoce de manera excepcional. Y pues esperemos ver a los lapiescuchas en nuestras redes sociales, que nos sigan, que se suscriban al Lapi Podcast para que podamos continuar con esta educación continua en salud. Y pues nos vemos. Hasta luego. Gracias, buen día.